de pequeño estudié en un colegio bilingüe norteamericano que se llamaba el Colegio Hispano-Norteamericano de Valencia, en un pueblecito llamado Puzol, de la provincia de Valencia, y estudié ahí desde los 6 años hasta los 17. Y entonces todos mis profesores eran estadounidenses y era una lógica natural en algún momento residir o estudiar en el país. Y todo apuntaba, había una profesora rusa que era alumna de un gran pedagogo soviético muy famoso, que había sido el profesor de grandes pianistas, y sabiendo que ella había sido alumno de este pedagogo y que estaba allí en Nueva York, pues no dudé en hacer unas pruebas de admisión para marchar a estudiar a Nueva York, y me ofrecieron una beca y a los 17 años marché allí. Y estuve como estudiante 12 años haciendo pues, el grado, el máster y el doctorado en la Manhattan School of Music en Nueva York, y después del 2011 al 2014 me quedé en Nueva York trabajando en la misma escuela, y en el 2014 recibí un empleo de la Universidad Estatal de Houston y permanecí como docente en la universidad 4 años, y después mi calendario de conciertos se ha hecho tan complejo que ya no puedo compaginarlo con la docencia, y decidí dejar mi puesto en la universidad e intentar pasar mucho más tiempo en Europa. Sí, me ha costado sobre todo por el aprecio que me tenían, lo bien que me trataban y por mis alumnos, porque establecí un contacto muy entrañable con mis alumnos y me gusta mucho la docencia. Pero también fue fácil la decisión, porque si no la tomaba no podía continuar tocando al ritmo vertiginoso de conciertos que tengo, entonces tuve que decidir. Además, no estoy del todo convencido de que la universidad, tal y como se entiende hoy en día, sea el marco más idóneo para la enseñanza de la música. Y todo esto se ha juntado para convencerme a dejar la docencia en la universidad. Son tantas, por supuesto empezaría por mi familia, mis padres y mis hermanos. Después mis grandes maestros han sido pues en España 3, Ricardo Roca, Ana Guijarro y sobre todo María Teresa Naranjo, una pianista mexicana que se afincó en España en los años 70 y que considero una de mis principales influencias. Ella fue alumna de la gran pianista brasileño-francesa Magda Tagliaferro en París, y luego se afincó en España, y yo tuve la suerte de dar con ella, y desde los 11 hasta los 17 años fue mi maestra, muy influyente. Después en Estados Unidos he tenido sobre todo 2 grandes influencias pianísticas. Nina Svetlanova, una gran pianista soviética, alumna del gran pianista pedagogo Heinrich Neuhaus, y también la exmujer del gran director de orquesta Yevgeny Svetlanov, y con ella estudié pues, unos 6 años prácticamente. Y después el gran virtuoso cubano-estadounidense Horacio Gutiérrez, con él estudié también unos 5 o 6 años, y ellos 2 a nivel de influencias de profesores de piano, pero luego he tenido pues, grandes profesores de música de cámara, Isidor Cohen, por ejemplo, un gran violinista, miembro del trío Bossart y del cuarteto Juilliard, David Sawyer, el chelista del cuarteto Guarnieri, fue mi profesor de música de cámara, Gianpaolo Bracali, mi profesor de composición, que fue un alumno de Stravinsky, David Gilbert, mi profesor de dirección de orquesta, que fue un asistente de Bernstein, y todas estas personas pues, influyeron mucho, desde luego. Y luego también una gran soprano estadounidense, Catherine Malfitano, con la que conservo una gran amistad, ha sido sin duda una de las influencias más grandes en mi formación. Y luego quizás tendría que añadir al gran director italiano Bruno Aprea, cuya manera de entender la música también ha sido muy influyente en mi formación. Y podría enumerar a tantos otros, pero bueno, estas son las líneas generales. Sí. Bueno, no soy ningún erudito, eso son cosas que dicen mis amigos, yo creo que... Pero sí que es cierto que siempre me ha interesado la música y en sus
en sus conexiones con otras disciplinas y en contextos más amplios que el puramente gremial, ¿no? Y en ese sentido siempre me he preocupado pues, por leer y formarme en otros campos. La filosofía de Bueno, desde luego, ha sido una especie de bomba nuclear que llegó a mi vida y claro, desmontó todo lo que ingenuamente había antes, y además fue un catalizador para entender las cosas con mayor matiz racional y crítico, y fue la verdad que yo digo siempre que me despertó de mi sueño posmoderno relativista, ¿no? Como eso que decía Kant, que la lectura de Hume le despertó de su sueño dogmático, pues a mí Bueno me despertó de mi sueño relativista y posmoderno, en el que me hallaba profundamente sumido después de tantos años en el mundo académico neoyorquino. Y sí, ha sido muy influyente y lo sigue siendo, sigo estudiando su obra y soy un gran admirador. Sí, Alberto Jonás era un gran pianista español de padres alemanes que nació en Madrid y fue un gran prodigio, y luego por vicisitudes de la vida marchó a Estados Unidos y desarrolló su actividad, bueno, primero en Berlín y luego en Estados Unidos. Y no se le conoce casi en España, pero fue muy importante y escribió un gran tratado de técnica pianística en 7 volúmenes, que no se ha publicado nunca en España, desgraciadamente. Y pues quise rendirle homenaje porque creo que es una figura a rescatar, y pensé que sería el nombre idóneo para crear este centro. Yo concibo mi escuela como una especie de centro de una escuela de artes, ¿no? Una especie de centro artesanal, y he querido hacerla un poco al margen del sistema de conservatorios o de la universidad, un poco buscando un retorno a cierta tradición de adiestramiento musical gremial, quizás demasiado ingenuamente, pero ya veremos, no lo sé. Y esta ha sido mi idea. Sí, eso es cierto. No sé qué decir mucho de esto. Sí, me siento muy orgulloso de ser el portador de este premio, por su palmarés histórico de grandes pianistas y por ser el único español también, pues me llena de un prudente orgullo. Ya casi lo he borrado de mi memoria. Fue hace 4 años, fue mi último concurso. Los concursos son pues una especie de ritos de paso dentro de la carrera de un músico, que algunos hacen y otros no, pero que ayudan, si uno lo gana, pues a que a uno le ofrezcan oportunidades de tocar y contratos discográficos. Y la verdad que cuando fui no pensé que ganaría, pero bueno, esto era el único representante de España dentro de todo el concurso. Sí. Bueno, es un país maravilloso y muy poco conocido en profundidad por la Europa occidental, por varias razones históricas fáciles de elucidar, y con el que después del premio y tras dedicarme mucho a la música de uno de sus más insignes compositores, Enescu, pues he establecido un lazo musical profesional y también de amistades, emotivo, muy fuerte. Es un país con una historia muy interesante, muy rica, y una tradición artística también muy digna de ser expuesta al mundo, con grandes escritores, pintores, poetas, músicos. Y George Enescu yo lo considero uno de los grandes compositores del siglo XX, y yo creo que ellos han apreciado mi promoción y diseminación de este compositor. Primero estudié sus manuscritos, el fondo documental que hay en Rumanía con todos sus manuscritos. Obras completas, obras medio acabadas, sketches, esbozos. Eso fue un primer paso. Después también leer sus cartas, entender un poco todos los presupuestos filosóficos que hay en su obra, ya sean ejercidos explícitamente o sin saberlos, ¿no?
entender un poco a qué respondía su creación y después, pues claro, aprenderse la música, tocarla en público y después de ya haberla pasado por el público, pues meterse en un estudio de grabación e intentar dejar un testimonio congelado en el tiempo como una especie de insecto en ámbar, ¿no? Que son lo que son las grabaciones. Son un poco contrarias a mi idea de lo que la música es, pero bueno, hay que hacerlas como algo documental. Y eso hice. Intentar que su legado pues, siga vivo, se conserve, la gente lo pueda escuchar, pueda contar con él como un compositor. A mí me gustaría que Enescu estuviera dentro del canon occidental del siglo XX, que es donde creo que se merece. Y entonces yo he querido pues, hacer mi pequeña contribución para que eso ocurra. Porque creo que el que no esté considerado dentro del canon responde a cuestiones sociológicas y que no tienen nada que ver con la calidad de su obra. Bueno, eso fue en mi ciudad en el 2006, tenía 24 años y era un poco la primera vez que venía a España a tocar después de 7 años en Estados Unidos, no me conocía a nadie. Y fue bonito porque fue en mi ciudad natal y era como ir de incógnito porque nadie sabía quién era y de repente pues ganar el concurso me dio un gran empujón profesional. Y lo que pasa es que es una etapa de mi vida que la noto como muy lejana, casi ni pienso en eso, sí, es curioso. Esto es un poco figuras retóricas del periodismo contemporáneo. No lo digo por falsa humildad ni nada de esto, me parece que esas cosas son muy difíciles son juicios muy temerosos. Yo creo que a veces lo hago bien, otras veces peor y a veces se me aprecia. A veces creo que lo he hecho mejor y no se me aprecia y a veces creo que lo he hecho peor y las críticas son buenas. Es difícil saber esto. Yo creo que un músico tiene que mantenerse a una distancia prudente de las críticas, no ignorarlas, pero tampoco interiorizarlas como algo en lo que estar pensando todo el rato, no sé. Una persona que aprecio mucho me dijo una vez, desconfía de ti mismo pero no demasiado, y eso me gusta, sí. Es que la palabra genio tendría que definirse bajo unos criterios y parámetros. Sí, claro que hay genios, pero no es lo mismo utilizar la palabra como una especie de epíteto pues retórico, es decir, para darle una especie de intensidad a la afirmación, o si en realidad es un término de clasificación, ¿no? O sea, que tiene unas determinadas características. Entonces, cuando se habla, normalmente se utiliza como una especie de adjetivo poético, más que nada, ¿no? Pero sí que creo que, claro, que la interpretación, como todos los campos, tiene gente que hace cosas excepcionales. Sí. Bueno, es que vuelvo a lo mismo, esto de uno de los mejores, no sé. Yo estaba muy despreocupado de mi presencia mediática y todo esto, ¿no? Y sí, lo sigo estando, pero ahora quizás soy un poco más consciente que antes, no tengo la misma ingenuidad que antes, pero pues estaba haciendo mis estudios, tampoco es que me escondiera, vamos, pero estaba haciendo mis estudios. Lo que hace la mayoría de los músicos con un mínimo de respeto propio, que es estar estudiando su instrumento, vamos, nada misterioso, repitiendo pasajes, estudiando unas partituras, algo bastante poco glamuroso en general. Si uno que viva con un músico y vea lo que es el estudiar, se le acabaría muy pronto esa idea romántica del músico o del pintor en el taller, ¿no? Porque escuchar a alguien estudiar en el piano puede ser algo abominable realmente. Tiene uno que tener mucho amor a la música y mucha paciencia y unos buenos, ¿cómo se dice? Tapones. No estaba en ningún sitio, estaba estudiando, nada más. Sí.
Lo que pasa es que también yo, cuando yo estudiaba, no existían las redes sociales realmente ni nada de esto. Esto es una cosa... En mi vida ha irrumpido los últimos 2 años también, o sea que yo era ajeno totalmente a todo eso. Pero luego, por consejo de seres queridos, me han dicho que no puedo estar ajeno a eso y entonces pues estoy intentando aprender, pero un músico no tiene mucho tiempo porque son horas en el taller que hay que pasar y si uno no las pasa, el resultado sufre mucho y muy pronto, no tarda mucho en sufrir. Yo pertenezco a toda la generación que aprendió casi por reflejo pavloviano a odiar a su país, a asumir una cierta versión de su historia, pero tuve la suerte de marcharme del país y con la distancia que te otorga el tiempo y sobre todo también la distancia puramente geográfica, pude desarrollar, tras muchas lecturas diversas, pues una visión un poco más, creo yo, objetiva y desapasionada, ¿no? Y eso me ha llevado, por supuesto, pues a ser un grandísimo admirador de nuestra herencia artística y en lo musical, pues de igual modo. Y desde luego yo dedico siempre en mis conciertos una parte a música española y a mi estudio, a mis grabaciones y de hecho mi siguiente gran proyecto discográfico ambicioso es hacer lo mismo que he hecho con Enescu, pero con un grandísimo compositor español, Óscar Esplá, y es el recuperar su música para piano. Bueno, no hay una grabación de todas sus obras para piano y en eso estoy. Ahora mismo he pasado 2 días en su legado, en Alicante, estudiando manuscritos y un poco empezando el mismo proceso que hice con Enescu, pero esta vez con un compositor español prácticamente olvidado hoy en día. Sí. Yo creo que tenemos la mejor tradición de contrapunto renacentista que existe con Tomás Luis de Victoria, entre muchos otros, pero también todo lo que es el siglo XX y finales del siglo XIX hay una especie de resurgir del arte musical español. Y tenemos grandes figuras desde, bueno, las que todo el mundo conoce, Falla, Granados, Albéniz, Mompou, Esplá, pero también muchos otros que no se conocen tanto, Julio Gómez, Fernando Remacha, tantos, bueno, luego Monsalvache, Guridi, hay tantos que sería imposible enumerarlos a todos, sí, pero quizás por el ritmo vertiginoso en el que vivimos, donde estamos saturados tanto de imágenes como de sonidos, el músico contemporáneo, el intérprete, quizás no, el que toca un instrumento, vamos. Tampoco me gusta la palabra intérprete, pero prefiero la palabra virtuoso, que tiene unas raíces más grecolatinas, y intérprete tiene todo el peso de la tradición hermenéutica y me parece un añadido posterior, una especie de teoría advenediza de la música, ¿no? Pero como ocurre esto, que estamos saturados con imágenes, con la edición rápida, con los sonidos, el músico lo tiene más difícil para entender el fenómeno acústico y todas sus implicaciones. Y yo creo que en esto la fenomenología es muy importante porque le recuerda al músico que haya una especie de materialidad que no puede ignorar, que es pues, la acústica. ¿Y a qué me refiero? Pues por ejemplo que algo tan simple, que no digo nada muy profundo ni especial, pero que el tempo de una pieza pues, está en contacto íntimo con el espacio acústico donde ocurre. Es decir, en un sitio como este, pues si yo cantara una melodía, seguramente tendría que ser cantada más lentamente que en una acústica más seca. Y entonces esto es muy importante, esto es la punta del iceberg de mi concepción de la ejecución, pero es muy importante porque creo que se ha perdido incluso en el
entrenamiento de los músicos la sensibilidad hacia los matices del fenómeno acústico. Por ejemplo, un ejemplo claro es que cuando escuchamos la música en la radio está toda una misma dinámica, no hay casi inflexiones de dinámicas, solo está el famoso fade out al final, ¿no? que hay una especie de disminución del sonido, pero solo al final de la pieza, ¿no? Para indicar que hay un cierre, ¿no? que se termine la pieza. Pero claro, en la música nunca es así realmente. Es mucho más parecida al lenguaje hablado en sus infinitas gradaciones dinámicas de volumen. Y entonces creo que sí que noto que el músico ha perdido un poco su sensibilidad, estoy hablando muy en general, y su atención a estos matices. Y yo intento por lo menos hacer todo lo posible para que cuando me preparo una obra nunca entumecer mi sentido de la escucha y siempre estar atento a todo este tipo de detalles. Saber muy bien la acústica de donde estoy tocando, la diferencia entre los diferentes registros del piano, en fin, el uso del pedal. Con todo esto quiero decir que mi idea de tocar no es un abstraerse como una especie de místico, ¿no? del fenómeno que está ocurriendo acústico, sino todo lo contrario, una inmersión total en él. Es decir, prestar atención a cualquier tipo de matiz en el sonido y en su capacidad de generar significación. No sé si lo he dicho muy claro, pero... Eso es como cuando... Yo me recuerdo que a Bueno no le gustaba que le pusieran solo filósofo en los programas de televisión, que entonces pedía que pusieran filósofo estoico, ¿no? Pues yo diría que soy un músico que toca el piano. No sé qué decir, porque no puedo decir solo músico, ¿no? Porque si dices solo músico es una cosa, pero claro, ¿qué haces? ¿Tocas silbas o tocas el violín? No sé qué más decir, un músico que toca el piano. Sí. El viaje, el transcurso del taller, como si dijéramos, del taller al escenario, es un transcurso muy interesante, porque es un poco como cuando un pintor, por ejemplo, está pintando y tiene que alejarse y luego acercarse. O cuando un piloto de Fórmula 1 tiene que llevar el coche al taller, le mira las ruedas y luego salir a la carretera. Pasa un poco lo mismo con el escenario. Hay una especie de relación entre una relación compleja entre el taller, que tiene que ver con los detalles más exactos, la racionalidad más objetiva, y sobre todo las partes, o sea, el análisis, ¿no? La división en partes del material, el entenderlo muy fríamente, y entonces después, cuando uno se va acercando a la fecha del concierto y también físicamente al escenario, tiene que abandonar este mundo de lo particular y ir a ideas más generales, una especie de gestalt de la obra, ¿no? Y esto es difícil porque cuando uno quiere acercarse a esa especie de idea general, tienes que poner en suspensión un poco la racionalidad crítica. Y yo lo único a lo que se puede asemejar es una especie de trance, en el que sí, percibes al público, pero de una manera como en tu periferia, pero no... Y haces cosas, pero no sientes la misma agencia individual que cuando actúas normalmente en la vida. Me siento como una especie de marioneta o ventrílocuo, en el sentido de que has creado una especie de inercia y la sensación es que has perdido agencia individual, pero vamos, no es que haya un Dios que toque a través de mi cuerpo ni nada de eso, claro, no, son sensaciones puramente psicológicas, pero
Sí que es cierto que el tipo de actitud psicológica del taller no funcionaría para el escenario y viceversa. Si yo, por ejemplo, llego al escenario y empiezo a ser muy crítico o analítico, es como cortarse con una sierra las patas del piano, ¿no? Y eso le pasa a muchos, ¿no? Estar tocando y de repente, ahora debo hacer esto, ahora tengo que hacer esto, ahora esto que he hecho está mal, ahora, ahora viene lo difícil. Es un tipo de pensamiento que no funciona. Al mismo tiempo, o sea, que tienes que un poco no pensar de esa manera secuencial, lógica, sino casi un estado meditativo, no sé muy bien cómo explicarlo, en trance. En cambio, si eso lo haces en el estudio, en el taller, en el momento de aprendizaje, pues es el puro diletantismo, claro. Y yo creo que esta especie de flexibilidad, de pasar de lo particular a lo general en el proceso artístico, es realmente la medida más fidedigna de la maestría de un creador, yo creo. Un pintor que pasa del detalle a la obra rápidamente. Se ve muy bien en el documental que hace Víctor Erice sobre Antonio López, que se llama El sol del membrillo. Ahí, por ejemplo, esta especie de transcurso se ve muy bien. Pero también se ve en la Fórmula 1, cuando ya se sale la carrera y el coche tiene que volver al taller. Si está todo el día en el taller, el coche no sale a correr. Y si no va al taller, el coche se rompe. Pues es un poco eso. Sí. Entonces, no percibo al público, pero sí lo percibo. No sé, es una paradoja, parece. Yo creo que toda la herencia... Esto es mojarme mucho, pero bueno, toda la herencia luterana, por ejemplo, de la idea de sola lectura, ¿no? De la importancia del texto tras la invención de la imprenta, por ejemplo, ha hecho que poco a poco exista el peligro de reducir el fenómeno musical a la escenografía, a la notación simbólica, al texto. Esto ocurre particularmente en Alemania por muchas razones, yo creo. La industria editorial en Alemania, por ejemplo, musical, era uno de los pilares de la economía en todo el siglo XIX. En Leipzig, por ejemplo, con las ediciones Breitkopf und Hartel, la edición Peters, en fin, tantas otras. Y la importancia de las partituras, por ejemplo, también incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las partituras de Günther Henle y la Henle Verlag en Múnich. Entonces hay una especie de reducción del músico al de exegeta, intérprete, hermeneuta, que abstrae del texto una especie de verdad oracular, ¿no? Que está cifrada secretamente, herméticamente en el texto. Y entonces hay una consiguiente, ¿no? Perdón, mi español, bueno, hay un consiguiente rechazo al virtuosismo como una especie de transgresión moral que no tiene nada que ver con la alta misión casi sacra del músico, que debe solamente ser una especie de monje que utilice el texto, la partitura, como una especie de Biblia y que en el contexto del concierto, que es como una especie de liturgia pero desacralizada, una especie de liturgia laica, que es en lo que se convierte el concierto en el siglo XIX, pues que el músico sea eso, un intérprete, una especie de portavoz neutro, una especie de altavoz a través del cual pase la música sin adulterar, ¿no? Claro, lo que eso parece sostener tácitamente es que hay un significado previo a que el músico toque la música. Y claro, esto es muy discutible, porque en parte sí lo hay, pero en parte ese significado se construye en el mismo acto de hacer música. Porque incluso hay toda una tradición en la Alemania que dice que la música está en la partitura, es que se llama Augenmusik, ¿no? que es básicamente que aunque no suene, la música está ahí, claro. Nada más lejos de las concepciones, yo creo que más
grecolatinas y más ya perennes de la música, que la música es lo que suena, ¿no? Y entonces a mí no me gusta esta especie de concepción moralista del músico como intérprete, primero porque me parece que es datable a muy pocos años y es ignorar pues, toda la historia de la música, que no ha sido eso. Pero aparte también porque creo que el rechazo al virtuosismo produce una relación muy compleja que no es beneficiosa entre el músico y su instrumento, una especie de amor-odio que está muy reñido con el aprendizaje artesanal, es decir, un músico que no sea un virtuoso, decía por ejemplo Busoni cuando le preguntaban sobre esto, ¿no? Que había músicos en Alemania, en Berlín, que decían que ellos querían ser más que un virtuoso, apelando a algo más noble, más... Y él decía, sí, pero es que antes de ser más que un virtuoso, primero hay que ser un virtuoso. Y él les decía que eran como, estos intérpretes que eran como gente que se viste de luto en carnaval. Me gusta mucho esto. En fin, entonces la palabra virtuoso, que es una palabra que tiene un gran desprestigio, precisamente por influencia de esta concepción hermenéutica del músico, yo la veo mucho más noble y mucho menos pretenciosa y mucho más aliada con tradiciones artesanales, que es, al fin y al cabo, los contextos de nacimiento de los instrumentos, son en talleres artesanales, ¿no?